Chicos, estoy aquí con dos máquinas, como estáis viendo. Iván Velasco, el Tito Velas, y Xavier Muriel, el Tito Muri. Me habéis preguntado un montón en Instagram, en Twitter, en YouTube. Pablo, ¿qué son los vatios? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo se utilizan? Os toca. ¿No? Eso es. Voy a ponerme detrás de cámara, el protagonismo para ellos y atender bien, que esto es una masterclass. Bueno, chicos, pues ahora ya naturalidad, ya funcionar. Imaginaros, esta es la realidad de la vida. No tengo ni idea de qué son los vatios, ni cómo se utilizan, ni por qué son importantes. ¿Cómo empezaríais a dar una pequeña explicación? A ver, Dale, Uri. al final lo que ve desde casa, ¿no?, es el esfuerzo del ciclista. El esfuerzo se compone de dos parámetros: la duración ¿Vale? y la intensidad. O sea, tú puedes estar 6 horas muy suave o 6 horas dando de más. O ayer, que fue una crono de 40 minutos, donde la intensidad es muy alta, pero la duración es corta. Entonces el esfuerzo a los entrenadores le llamamos la carga, ¿vale? La carga. La duración la tenemos fácil, que es en minutos. Pero la intensidad, ¿cómo la medimos? Corriendo, por ejemplo, ¿cómo se mide? Pues a 4 kilómetros, a 3, tal. En ciclismo, la intensidad la medimos en vatios. Entonces es un parámetro de intensidad. La podríamos medir con frecuencia cardíaca, o lo que sea, o sensación, imagínate. De 0 al 10, ¿cómo ha sido de intenso? Pero los vatios es una intensidad objetiva y real, y solo se puede medir, bueno, solo. Hay muy pocos deportes donde se puede medir directamente, y en ciclismo es uno de ellos. Se podría medir en remo, pero en ergómetros y cosas así. Y por eso en ciclismo somos unos privilegiados, porque podemos medir la intensidad directamente. Que explique Iván técnicamente lo que son los vatios, pero para que entienda la gente es una medida de intensidad. Creo que es una explicación sencilla esa. No, a nivel físico, por ejemplo, la potencia se puede expresar como fuerza por velocidad. En el caso de las bielas, el torque que hacemos, la fuerza que hacemos, por la longitud de la biela, por las revoluciones por minuto, la cadencia que tú llevas. Y como dice Muri, pues es una medida de intensidad del esfuerzo súper fiable y que cuando acumulas muchos parámetros de un ciclista y creas su perfil de potencia de 0 segundos hasta 6 horas, 7 horas, pues tienes un perfil muy bueno del corredor y sabes muy bien en qué parámetros se puede mover en determinados esfuerzos. Y por ejemplo, cuando la tele Ares o alguno de otros locutores habla de, mira, está subiendo a no sé cuántos vatios, ¿cómo una persona normal se hace una referencia o la idea de esto es mucho, esto es poco, esto...? Hoy en día además se habla vatios kilo, ¿sabes? Sí. Los vatios que desarrollas sobre el peso que tienes. Claro. Normalmente se hace con el peso corporal y se tiene en cuenta que casi todas las bicis pesan igual. Realmente habría que hacerlo con la suma de la bici, la ropa y todo, ¿vale? Pues se hace dividido por el peso, entonces se habla vatios kilo. Eso es vatios kilo, es los vatios que has movido, imagínate, pues la subida X, 10 minutos, dividido por tu peso. Y en teoría, que Iván lo podría explicar mejor, en subida es el concepto determinante. No lo es al 100%, puede explicar, depende de la velocidad. 7-8% es cuando se vuelve determinante el peso. Cuando los otros factores, la aerodinámica, la rodadura y tal, influyen menos, ese vatio kilo se vuelve clave. A partir del 7-8% ya casi todo es vatio kilo, digamos. Lo explica el vatio kilo. Eso es. Vale. Hasta ahí hay otros factores, como la aerodinámica en llano, al 1%, 2% tienen mayor peso. O sea, los vatios que tienes que hacer para avanzar son determinantes de una manera o de otra. El vatio kilo empieza en subidas, a partir del 7-8% se vuelve clave y por debajo existen más factores. Uno es el aerodinámico, que es clave. Tú, por ejemplo, imagínate en llano. ¿Qué te impide avanzar? ¿Cómo que me impide avanzar? Tú das una pedalada, ¿qué te para? ¿Qué te para? Te para el viento, te para el rozamiento, aire. Lo importante es la aerodinámica. Sí. Subiendo, das una pedalada, ¿qué te para? ¿Qué la te pendiente, ¿no? Como tal. La pendiente, no, el efecto de gravedad de tu peso. Vale. Entonces, por eso es importante el vatio kilo en ese caso. Y por ejemplo, comparando a dos corredores del equipo extremos máximos, Einer, que lo tenemos aquí en el Giro, y un Imanol, que le saca kilos, le saca altura y demás.
¿Cómo sería ese comportamiento en un llano, por ejemplo, de cada uno de ellos? O sea, ¿moverían el mismo, o sea, los mismos vatios? Entiendo que no, porque es imposible, y eso va relacionado al peso de Imanol en este caso frente al de Einer, que Pues, es mucho menor. Tú imagínate, ambos a Sí. una pendiente del, vamos a poner algo exagerado, al 11%, deberían ir a los mismos vatios kilo para ir a la misma velocidad, en teoría, Vale. ¿vale? Pero claro, imagínate lo que tiene que desarrollar Imanol, pues dividido entre 80, y lo que tiene que hacer Einer, pues dividido entre 57. Claro, Entonces, cambia claro, mucho. cambia mucho. Pero realmente deberían ir a los mismos vatios kilo, que no es así porque, bueno, Sí. hay otros factores, pero en un porcentaje muy alto, un 97% lo puede explicar a un 11% el vatio kilo. En cambio, en llano depende de la aerodinámica. Si tú vas en llano, Einer y Imanol los pones a la vez, depende de su coeficiente aerodinámico. Evidentemente, Einer, que tiene menos área frontal, es más pequeñito, va a ser un poco más aerodinámico que Imanol, normalmente. Y ahí lo que cuenta son los vatios absolutos. Entonces Imanol ahí tiene ventaja, porque es capaz de desarrollar muchos más vatios en total, absolutos, no vatio kilo, absolutos, Claro. con respecto a Einer, que tiene que desarrollar más con respecto a su peso para igualar esa velocidad. Por eso, en general, los rodadores son grandes y los escaladores son pequeños. Claro, todo Porque es sentido. física, no hay... Sí, 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 sí. Y la gente de clasificaciones generales son algo intermedio, normalmente. Todo el sentido del mundo, y de ahí que sea tan importante también el trabajo que estáis haciendo en el velódromo con los chicos, ¿no? Por el tema aerodinámica y tal, va todo relacionadísimo, me imagino, ¿no? Aparte de materiales, bueno, todo el mundo que hay detrás. ¿no? Sí, 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 sobre todo en las cronos rápidas como ayer, es potencia absoluta que tú puedas desarrollar y aerodinámica. Y bueno, un poco de técnica en las curvas y demás que también afecta. Pero es todo eso. Y luego, por ejemplo, ¿cómo trabajáis vosotros a la hora de interpretar el trabajo que ha hecho un corredor durante una etapa? En plan de, ¿tenéis algún sistema, algún software o algo especial que os ayude? Trabajamos, bueno, sobre todo hay, bueno, bastantes no, hay 2 o 3 software en el mercado. Nosotros trabajamos con el TrainingPeaks, que es nuestro patrocinador, y su analizador de datos se llama VKO, y trabajamos con él. Y al final tenemos registros de todo el historial del ciclista, todo lo que ha subido. O sea, tú cuando, imagínate, fichas a alguien, normalmente arrastras los últimos 10 años o lo que tenga subido. Entonces siempre tienes sus mejores valores. Teniendo en cuenta que los datos de potencia o los potenciómetros marquen igual, parecido, siempre tienes sus mejores valores. Lo que ha dicho Iván, lo que tenemos es el perfil de potencia. ¿Qué es el perfil de potencia? Imagínate que hacemos una línea y marcamos mis mejores 5 segundos, un punto. Mis mejores 30 segundos, un punto. Mis mejores minuto, 20 minutos, 3 horas. Lo que tenemos es una curva, y eso se llama perfil de potencia. Entonces yo puedo ver qué ha sido, cuál es mi máximo, y cada etapa veo lo cerca o lejos que he estado de mi máximo, o el esfuerzo que he hecho o he dejado de hacer. Entonces vemos todo, de mi potencial máximo a cuánto he estado. Entonces, por ejemplo, ayer hemos visto que Will de 25 a 40 minutos ha hecho su récord. Will hizo una crono espectacular, hizo su récord comparado con los últimos 3 meses de 25 minutos hasta 40 minutos. Entonces, claro, entonces eso nos dice que está bien, que está descansado, porque si tú eres capaz de llegar a tu techo, estás muy bien. O sea, que el trabajo previo que se ha hecho estos días también va bien. Y el récord lo ha hecho un poco viendo lo que dice Muri, su perfil de potencia, y viendo que en esa duración que era la crono, que iban a ser 42 minutos aproximadamente, tenía un hueco por cubrir, o sea, el software es capaz de hacerte una curva progresiva y tú ves en qué intensidades él podría estar, pero todavía no ha hecho un esfuerzo de esa duración como para hacer récord, pero está en condiciones de poder hacerlo. Entonces, ha sido una cosa bastante planificada, con la idea de salir en esta duración, en estos vatios, y con la idea de que se puede hacer. Por ejemplo, utilizas el perfil de potencia, lo que hace Iván es, mira el perfil de potencia, estima cuánto van a tardar cada uno, estima. Y tú sabes más o menos a cuánto puede ir en ese tiempo. Claro. Entonces le dices, hay que ir así. Luego es diferente, imagínate, tienes que, pues ayer que había muchas curvas para parar, para respirar.
puedes ir un poco por encima porque luego en la curva vas a respirar, pero tú imagínate que sería una línea recta sin frenada, no sería igual, pero más o menos se utilizan estas herramientas para eso. Pero la gente no se piense que todo es milimétrico, No. porque esto vale en fresco, pero no es lo mismo el esfuerzo que puedes hacer en la primera hora o en la quinta hora de carrera. Claro. O en altura, o con 5 grados, o con 30 grados. O sea, el perfil de potencia varía, o tu capacidad máxima de desarrollo de potencia varía en función de las condiciones. Entonces no es algo... La crono puede serlo, pero no tanto exagerado, pero sí. en carrera es complicado. Y luego, por ejemplo, estos datos también nos sirven como habéis hecho esta mañana, ¿no? Analizar con los chicos cómo fueron en la crono, a lo mejor dónde podían haber apretado más o menos, o eso no es tan así. Sí, se ve. Al principio, como ha dicho, hacemos una planificación de más o menos cómo tiene que ir la crono, o cómo vemos que puede ser la crono, en función de la intensidad que tengan que mantener para la duración. Para la crono son 40 minutos, hay que manejar unos vatios y se marcan los ritmos y se intentan cumplir, y luego se analiza después qué ha pasado, si has tenido un bajón, si no has podido producir, por qué, si ya estabas cansado, si es que la bici de crono todavía no es capaz de producir esa potencia. Da muchísima información. Y previamente, antes de una crono, por ejemplo, también les indicas tú, o saben ellos, en plan de tienes que ir más o menos en estos vatios porque son tantos kilómetros. Hay muchos en el equipo que son muy buenos con los números y ya ellos saben en qué números tienen que andar, pero sí, siempre hacemos un planning previo a los que tienen que disputar. Obviamente ayer había 5 o 6 que fuimos a recuperar el día, era día de descanso, pero Iner y Will sí que tuvieron su planning personalizado de más o menos lo que vemos que pueden desarrollar durante la crono. Creo que más o menos así está quedando bastante claro, ¿no? Todo el tema de vatios, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. No es fácil, pero... ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Que estaba aquí, aunque penséis que no. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por la explicación. Si tienen dudas, que las dejen en comentarios y ya las iremos resolviendo. Y nada, que se suscriban, ¿no? Ya que están. Cañitas, like. Así me gusta. Nos vemos.